Ojo, el tema ya se está iniciando la clase y el tema se llama estados financieros. Bueno, es el primer punto de la unidad número 1, los estados financieros. Porque ese va a ser el objeto, o sea, va a ser el paciente, nosotros seremos los médicos los que realizaremos el examen de los estados financieros. Tenemos entonces que primero, ¿qué es? Comencemos por la famosa contabilidad. Y en aquel entonces nos hablaban que la contabilidad no era un arte, no es una ciencia porque no es comprobable, ¿sí? ¿Verdad? Y resulta que es una técnica que se traduce en un conjunto de procedimientos. Una técnica es un procedimiento, ¿sí? Y dice que es una técnica que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Oiga, dice sistemática y estructuralmente, o sea, no hace las cosas porque tiene voluntad de hacerla. En unidades monetarias de una entidad, léase las sociedades anónimas, sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. O sea que no es fantasía, no es suposición. Tiene que suceder el hecho económico a través del tiempo para que exista la contabilidad. ¿Qué me quiere decir con esto? Que la contabilidad siempre, siempre va a ser histórica. Segundo, ¿cuáles son las características de la información contable? Que es útil, que es confiable, ¿sí? Que debe ser oportuna, objetiva, que se pueda verificar y bajo el sistema de lo devengado que sea provisionado. Esta clase del día de hoy, como usted podrá observar, está siendo grabada y le va a ser compartida, ¿sí? Porque este material, ¿sí? Es la introducción al curso de las finanzas, lo cual está en la normativa PYMES que vamos a ver en esto. Esto es solo una síntesis de lo que usted ya sabe, de lo que usted ya conoce, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué decimos que la contabilidad es útil? ¿Sí? Porque esta nos sirve a nosotros los usuarios, ¿sí? Para conocer la situación financiera de la empresa. Ponga atención, alumno. Si usted cree que la contabilidad sirve para pagar impuestos, usted se equivocó de profesión. La contabilidad le sirve para hacer los estados financieros. Y vamos a hacer un ejercicio. A ver, aquí necesitamos la participación, una participación de todos, damas y varones. Es una empresa en donde es una sociedad anónima, ¿sí? Ok. Y el representante legal y dueño mayoritario, mayor accionista, pues tiene dentro de su organización a una honorable dama que es la contadora general. Esa contadora general es muy amiga de la señora esposa del representante legal, digamos que es amiga de la casa matriz. ¿Sí? Bueno, perfecto. Pero por alguna circunstancia, el representante legal quiere agradecerle un favor especial. No sé qué favor especial a su secretaria, que es una dama muy agradable a los ojos, y
le compra un anillo de diamantes y le dice a la contadora, mira, aquí está esta factura para que me reintegren los valores. El anillo le costó 20,000 quetzales. Y la contadora le dice, la que alegre, su esposa va a estar muy contenta. No, si no fue para mi esposa, fue para la sucursal. Y no sé cuánto se da cuenta que quien tiene el anillo es la secretaria del señor representante legal. Y usted tiene la factura por 20,000 quetzales, ¿sí? La pregunta, y aquí quiero que participen, la pregunta es, ¿se opera la factura o no se opera la factura? ¿Qué dicen? A ver, los quiero escuchar. No se opera, Lick. Perdón, señorita, disculpe, ¿le puede subir un poquito de volumen Usted nos decía que... Que no se opera porque no tiene que ver con el rubro de su actividad económica. Muchas gracias. Esa es la opinión de una señora contadora que primero le es fiel a la esposa del señor, segundo, cumple con la normativa de que no se opera porque no pertenece al rubro de, de la actividad empresarial de la empresa. Y en tercero, porque la invadió los celos, porque si le compró el anillo a la secretaria, ¿por qué no le compró un anillo a ella también? Me agrada mucho su comentario y ella sí enfáticamente dice, no se opera. ¿Qué dice el público? ¿Se opera o no se opera? Licenciado, Honorable dama, muy buenas tardes. Le cuento que Lester dice que sí. Carolina dice que no. Le escuchamos, honorable señorita. me llamo Danielic, ¿Ah? me llamo Daniel. Daniel. Perdón. Mire, yo pienso que hay dos caras y una es de esas lo que nos comentó la compañera, pero si en dado caso ese anillo se pagó con dinero de la empresa, pues tendría que registrarse, o sea, yo pienso que financieramente sí se tendría que registrar porque ese débito nunca se va a cancelar si no hacemos eso. Entonces se tendría que registrar como tal. Interesante su apreciación. Francisco, Francisco Quiñones tiene levantada su mano. Ah, sí, ya Francisco. hablé, gracias. ¿Ah? Ya hablé, le dije yo. Perfecto. Francisco dice que sí se opera porque fue pagado y la factura está a nombre de la empresa. Y ahora, como están facturas FEL, aparece directamente a nombre de la empresa, ¿verdad? Ok, bueno, hay dos posiciones. A ver, acá, aquí dice Lester, sí se opera porque es cuenta personal. Acá José Tub dice, sí se registra, pero no se reconoce como gastos deducibles. Ay, señor de las esquipulas. Gastos no deducibles. Ay, esa cosa si no me la sé yo. No sé qué significa gastos no deducibles. Ahí sí me perdí. Lick, perdón, yo considero un gasto no deducible aquellos que no están relacionados al giro de la empresa, a su actividad económica. Muchas gracias, señorita Maritza. Me dice que todo es aquello que no está relacionado a la empresa. ¿Se dan cuenta qué interesante la clase? Qué bueno, qué importante la participación. La voy a dejar aquí porque voy a explicar algo. Y van a ver cuál es la posición de la clase. Déjenme solo tomar en cuenta acá. Y aquí viene, ok, vámonos por partes. Ok, estábamos en el caso anterior. Vamos a ver. Ok, aquí vamos a ir
Bueno, es útil, ¿sí? La contabilidad porque dice que presenta la situación financiera de la empresa. Y ustedes mencionaron una palabra de gastos no deducibles. Para mí eso es nuevo. Y ya la señorita Maritza me hizo la aclaración que un gasto no deducible es aquel el que no pertenece al giro de la empresa. Al entendido, a señas. ¿Sí? Bueno, yo para mí esa cuenta, pues no sabía que existía. Ahorita la estoy conociendo gracias al apoyo de la señorita Maritza. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿y este señor de qué está hablando? Este señor está hablando de que tiene una pregunta, porque así me gusta ser preguntón. Mire, ¿la contabilidad es financiera o fiscal? ¿Qué me responden? Lick, perdón, yo diría que solo una existe. Es solo una. Va. Entonces, ¿tú cuál dices? ¿Fiscal o financiera? Sí, fiscal. Fiscal, ¿verdad? Nítido. Sí, la contabilidad tiene que ser fiscal. Estoy con vos. Sí. ¿Qué dice el público? Financiera, Lick. Financiera. O sea que estás en contra de tu compañero. Así es, Lick. Muy bien. Se empató la serie, 1-1. A ver, las honorables damas, ¿qué piensan? ¿Contabilidad fiscal o financiera? Licenciado, perdone que le interrumpa. Si es para tomar Sí. decisiones, es financiera. O sea que la contabilidad es para la toma de decisiones y por eso es que la contabilidad es financiera. Perfecto. La fiscal es para Muy bien. los O sea que tú impuestos, licenciado. La fiscal es para los impuestos. ¿Existe contabilidad fiscal? O sea, yo pregunto porque yo soy mero mexicano, pues no sé. A mí, como dijo el compañero, solo hay una contabilidad. Lo que no sé es que si es financiera o es fiscal. ¿Qué cree usted? Y oiga, vea lo interesante de la clase. Estamos en el 8º semestre de auditoría. ¿Y usted todavía no tiene definido si la contabilidad es fiscal o financiera? O hagámoslo fácil. Hay Licenciado, dos buenas tardes. contabilidades. Hola, hijo, buenas tardes. Yo pensaría, licenciado, según mi criterio, ¿verdad? Que habría que ver el punto de qué punto lo están viendo, porque al final es financiera, pero también es parte fiscal, ¿verdad? ¿De qué punto lo estoy viendo? Yo estoy, a ver, mira, pues, vean qué interesante. Yo estoy viendo que la contabilidad, aquí, les voy a mostrar. Miren, dice que, ¿qué es contabilidad? Dice que es una técnica, o sea, conjunto de procedimientos que produce sistemática y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias de una entidad sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. Me está diciendo varias cosas. A ver, primero, que es un proceso que fabrica un producto que se llama estado financiero, ¿sí? Que muestra la situación financiera de la empresa sobre los hechos económicos en un periodo de tiempo. Dicho en español. ¿Se recuerdan que yo el día lunes les dije que cuando hablaba en español era sencillo, así, práctico? Bueno,
Entonces, acá solo hay un lado, o el de la cara o el del escudo. La moneda tiene dos lados, la cara y el escudo. ¿Sí? Pero si usted la pone vertical, no mira a ningún lado. Si usted le da de vuelta, puede ver el lado de la cara. Si le da al revés, puede ver el lado el lado del escudo, pero no puede ver los dos lados. Pregúntome yo entonces, que si acá dice que produce estructuralmente información financiera, no puedo decir, depende de qué lado es. Las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Las normas internacionales de contabilidad, y las vamos a ver, ¿sí? Nos mencionan y nos dicen a nosotros algo. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sí? ¿La contabilidad es fiscal o financiera? Solo respóndame. ¿Es fiscal? De acuerdo. ¿Es financiera? De acuerdo. ¿Cuál cree? ¿Qué dice el público? Rápidamente. Financiera, licenciado. Financiera. Financiera. Financiera, Amigos. Financiera. 3, financiera. 4. Financiera. Financiera. Bravo, felicitaciones. Entonces, si la contabilidad es financiera, lo cual estoy completamente de acuerdo con ustedes. ¿Por qué se atreven a decirme esa palabra de gastos no deducibles? Ay, ya me perdí. Eso no entiendo. Oigan, mis hijos, por tiempo y por aras, voy a hacer el resumen. Mi abuelita, esa es una vieja fregada. Me dice, mira, patojo. Y que conste que su patojo tiene 70 años. Va. No me pregunte cuánto tienen las abuelitas, ya ella es tricentenaria. ¿Sí? Mira, patojo, lo que suma, suma. Y lo que resta, resta. Nunca se me va a olvidar eso. Nunca. Si la contabilidad es financiera y si al gerente se le dio la gana utilizar el dinero de la empresa, esos 20,000 quetzales restan las utilidades de la empresa. No, es que es un gasto no deducible. ¿Quién dice eso? Si la contabilidad no es para eso. La contabilidad es para que el empresario se dé cuenta que tiene un gasto conmemorativo o un gasto general o un gasto confidencial o un gasto ultra secreto o un gasto de representación o un gasto de amor eterno a la secretaria. Póngale el nombre que quiera, pero es gasto y resta. Que no porque es un gasto por liquidar, que te lo pague el Espíritu Santo, mijo. Vos registras esto como gasto y se acabó. Punto. Ya cuando la casa matriz le pida cuentas de los estados de resultados, se va a dar cuenta que ahí hay gastos de representación por 20,000 quetzales y cuando le pregunte, pues ya él tendrá que dar una excusa. Porque la contabilidad es financiera. Por los tres, no existe. Si usted tiene en su nomenclatura una cuenta que se llame gastos no deducibles, oiga, está en problemas. Pero mire, Morales,
Fíjese que yo tengo esa cuenta de gastos no deducibles en la empresa porque eso me permite que al momento de determinar la renta imponible, esos gastos los tengo que quitar. Para determinar qué, mijo, la renta imponible. O sea que no es la utilidad de la empresa. No, es la renta afecta a pago de impuestos. O sea que no es la utilidad de la empresa. ¿Y el estado financiero qué te produce? ¿La renta imponible o la utilidad de la empresa? Pues me muestra la utilidad de la empresa, o sea, me muestra la situación financiera de la empresa. ¿Te das cuenta que esa palabrita, que por cierto está en la ley del impuesto sobre la renta, pero no me voy a detener ahí, voy a seguir. Pero escrito en piedra está. Que así sea, que así se haga, que así se cumpla. Eso me lo dijo mi tío Rancés. La contabilidad por los siglos de los siglos es financiera. Los ingresos suman y los costos y gastos restan. Que escrito está. Continuamos. Muy bien, ¿qué es confiable? Bueno, digamos que la confiabilidad es que tenga una aceptación. Digamos que, pues, oiga, si usted no registra el gasto de 20,000 del diamante, en la conciliación le va a saltar y le va a decir el jefe, escóndalo usted para que no se entere de la matriz. Usted escóndalo. ¿Usted lo haría? No. Tiene que decir que hay un cheque en tránsito o que tiene que estar el gasto registrado. Que es deducible o no deducible. Es que eso no existe. Es gasto. Porque utilizó el dinero de la empresa. Usted lo que tiene que lograr, señorita contadora, es que le compren su anillo a usted también. Para que así todos estamos contentos. Muy bien. Oportuna. En el momento que se necesite. Ahora, con las atrocidades de las retenciones web, retenciones IVA, las facturas FEL, más todo el apoyo que está dando la administración tributaria, la contabilidad no tiene por qué atrasarse. Objetiva, pues obviamente que sirva para la toma de las decisiones, que sirva para hacer, sí, las cosas bien, no hacerlas a mi sabor de antojo, no hacer errores. Muy bien. Esto es a lo que ustedes están estudiando. Que pueda ser auditada, que pueda ser revisada, que pueda ser verificada posteriormente. Por eso es que la contabilidad es histórica y permite que sea verificada. Muy bien. Permite la provisionabilidad porque estamos bajo el método de lo devengado. ¿Sí? Entonces, bajo a esta situación se pueden realizar provisiones. Y vea qué tan interesante es que si usted se equivocó, la ley del IVA le permite hacer una rectificación 2 meses después. Pero si usted 2 meses después se equivocó, de todos modos, usted hace la rectificación, aunque no le acepten ciertos gastos. ¿Sí? Vamos a tocar este tema de la provisionabilidad. Es muy delicado porque la normativa PYMES, ¿sí?,
no mucho que aceptan las provisiones, pero vamos a platicar en su oportunidad. Bueno, actualmente lo que existe son las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera PYMEs, pero las que están vigentes son las normas internacionales de contabilidad, las famosas NIC, ¿sí? Ok, esta es la fecha en que fueron publicadas desde el año 2001 hasta la fecha, no han tenido modificación. Muy bien. ¿Qué son las NIC? Las NIC, no las NIF. NIC son los requisitos que establecen y marcan el marco conceptual para la preparación de estados financieros. En español, te invitan a la fiesta de 15 años, traje formal. No vas a ir en pantaloneta, ¿verdad? Te tenés que poner tu traje de smoking, tu corbatín, te echas tu gel en tu cabello y una buena colonia. Estas son las NIC. Te dan los pasos para que tú hagas los estados financieros y que sean fiables, ¿sí? No es que tú vas a ir a hacer las cosas como tú quieras. Te dan los marcos conceptuales. Bueno, entonces, objetivos de la NIC. Bueno, esto es más que todo, se los voy a poner para que le tomen una pantalla, una observación, porque básicamente lo que nos interesa a nosotros son las NIF pymes, que son las NIF pymes, son las que norman a las NIC, ¿sí? O sea, las NIC hacen los registros. Las NIF pymes son las que informan la forma de los registros de las NIC. Muy bien. Vamos a pasar esa pantalla rápida para no detenernos más. Los objetivos generales. Bueno, tenemos en primera instancia, ¿sí?, establecer las bases para la presentación de los estados financieros. La finalidad de asegurar la comparabilidad. Ese es el objetivo principal de la contabilidad. ¿Por qué se les está dando todo esto? Porque esta es la parte conceptual, la parte teórica de la estructura de los estados financieros. Y entonces, ¿qué es un estado financiero? Bueno, hagámoslo fácil. Es un cuadro de números, que nos muestran sistemática y estructuralmente la situación financiera. Dice sistemática y estructuralmente la situación financiera, no fiscal. De la entidad en unidades monetarias equivalentes sobre hechos económicos realizados en un periodo de tiempo. Un estado financiero es un cuadro de números estructurados sistemáticamente que muestra la situación financiera de la empresa sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? Que un estado financiero no es un cuadro de algoritmos, no es una pintura de Picasso, no es trocitos y caritas, no es crucigrama, es un cuadro de números, de hechos económicos. Hágalo fácil. Ahí tiene el concepto. O sea, ese es el paciente. El paciente se llama estados financieros. Eso es lo que va a contemplar. Bueno, en función de que ahí tienen el concepto,
¿Cuáles son los estados financieros? A ver, pues participemos. ¿Cuáles son los estados financieros? Balance de saldos, estado de flujo de efectivo, estado Correcto. de cambio de cuenta del patrimonio, ¿Correcto? Notas a los estados financieros. Notas Estado de a los estados resultados. financieros, el estado de resultados, ¿correcto? ¿Qué más? Estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo, correcto, muy bien. ¿Qué más? Estado de patrimonio neto. Estado de patrimonio neto, está bien. ¿Qué más? Las notas a los estados financieros. También ya lo dijeron, pero tienes toda la razón, es correcto. ¿Qué más? Estados de cambios en el patrimonio. Ya lo mencionaron, también, correcto. ¿Qué más? Estás en el 8º semestre, mijo. Flujo de efectivo, Lick. También ya lo mencionaron, varón, pero estás en lo correcto. ¿Qué más? El balance. El balance es el primero, sí, ya balance de situación, ya lo mencionaron. ¿Qué más? Estado de situación a ver. financiera, Yalik. Es igual, estado de situación financiera o balance general es lo mismo. A ver, quisiera la participación de una dama. A ver, una dama que lea lo que se está presentando en la pantalla despacio. Listo, Lick. Ánimo, pues. Comienza a leer, mija. Estados financieros. Es un cuadro numérico. Despacio, que nos despacio, muestra- despacio, despacio, despacio. Ah, bueno. Estados financieros. Es un cuadro numérico. Ok. Repite. Es. Un cuadro numérico. Ok, repite, por favor. Un cuadro numérico. ¿Oyeron? ¿Qué dijo la dama? Que es un cuadro de números. Ella va a continuar y está diciendo que es un cuadro de números. ¿De quién? ¿De Pepe y Polita? ¿Del hijo de la Llorona? ¿O del Ministerio de Comunicaciones? ¿O de quién, honorable dama? ¿De quién es ese cuadro numérico? Del estado financiero. ¿Sí? De una entidad, de una sociedad anónima. ¿Sigo, Lick? Lick tiene silenciado su micrófono. Ok, estamos entonces en el entendido que dice la señorita que nos mostraba que era un cuadro de números. Continúa leyendo, por favor. Ok, que nos muestra sistemática y estructuralmente la situación financiera de una entidad. Ok, significa esto que no es de
la serie Los Sueños del Hambre, que no es de una serie de Netflix. Está hablando que está mostrando los números estructurales de una institución. Continúa leyendo, honorable dama. En unidades monetarias equivalentes sobre hechos económicos realizados en un periodo de tiempo. Perfecto. Gracias, hija. Te agradezco. Hagámoslo fácil. Cuadro de números de una empresa que muestra la situación financiera en un periodo de tiempo, en español, en 3 palabras. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros? Ya dijeron 5. Balance de situación, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, notas a los estados financieros. Solo esos son los estados financieros. ¿Se dan cuenta, mis hijos, que lo venimos a ver en el 8º semestre? Como dijo la señorita, es un cuadro de números, no de la serie de Netflix, no. Ella está diciendo que es un cuadro de números de una empresa. Eso es lo que ella les está diciendo. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros? Los estados financieros va a ser todo aquel cuadro de números que tenga la empresa. Me voy a saltar esta. Espérame. Voy en lo que quiero. Bueno. Estos eran los que ustedes habían dicho. ¿Sí? Los famosos. ¿Sí? Los famosos 5. Eso fue lo que ustedes dijeron. ¿Sí? Yo quiero mostrarles lo siguiente. Que los estados financieros, como dice, sí, la entidad, sí, nos va a hablar, nos va a decir que esos estados financieros, tal y como ustedes lo habían dicho, son estos 5. ¿Sí? Estos 5 son los que ustedes han mencionado. Pero estamos en el entendido de que es un cuadro numérico que nos muestra sistemática y estructuralmente la situación financiera de una entidad en unidades monetarias sobre hechos económicos en un periodo de tiempo. Cuadro de números de una entidad. Y ya mencionaron ustedes los anteriores. Observen estos. Un balance de situación, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Pero ahí no termina la serie. Falta el estado de costo de producción. ¿Es un estado financiero? El estado de cuenta de clientes o el estado de balance de antigüedad de clientes. Ese es un cuadro numérico que muestra el nivel de mora de los clientes.
el estado de cuentas bancarios. Nos muestra las entradas y salidas de el rubro de bancos, el balance de antigüedad de saldos, un fondo de amortizaciones, el balance de antigüedad de pago a proveedores, las integraciones de los activos no corrientes, el detalle de los activos no corrientes, integración de otros activos, integración de activos depreciados, integración de ventas por departamentos, integración de gastos de venta, de administración, de activos depreciados, estadísticas de venta, historiales de venta por cliente, historiales de pago a proveedor, integración de inventarios, integración de cheques rechazados. Son cuadros numéricos que presentan la situación financiera del negocio. ¿Falso o verdadero, jóvenes estudiantes? Verdadero. ¿Aló? Sí, es verdadero, licenciado. Verdadero. Ok. ¿Se dan cuenta? Son cuadros de números. No son rompecabezas, ni trocitos, ni algoritmos, ni crucigramas. Son cuadros de números que muestran la situación financiera de la empresa. Oiga, ahí tiene todos los estados financieros que existen. Profesor Morales, y entonces, ¿qué pasa con aquellos, sí, estados financieros, sí, que dice que son básicos? ¿Por qué son básicos? O sea, los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Bueno, el balance de situación, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, flujo efectivo y las notas. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué son básicos? Son los que pide la SAT, ¿verdad? No. ¿Son los que pide el empresario? Tampoco. Son los que, ya sé, son los que piden las normas internacionales de contabilidad. No, tampoco. Son los que pide la abuelita del licenciado Morales. No, tampoco. Pues entonces no sé. ¿Por qué son básicos, honorables jóvenes? Ya sé, porque son los que pide la ley del impuesto sobre la renta. Ahí está el detalle, sí. No. Pues entonces no sé. Ustedes tienen en su vocabulario los estados financieros básicos. Está bueno, perfecto. ¿Cuáles son? Ya me dijeron cuáles son. Pero mire, ¿sabe qué? ¿Por qué son básicos? Híjola, no pensé que nos fueran a llamar la atención como nos la está llamando el profesor, ¿verdad? Está enojado. No, estoy feliz de estar con ustedes. Y eso que saben contabilidad, estoy segurísimo que saben contabilidad. No me quepa la menor duda. Y sin embargo, ¿por qué son básicos mis hijos? Porque son los que nos piden las normas internacionales de información financiera. Ya. Falso. Porque nos ayudan a comprender el estado de la empresa, Lick, financieramente. Porque nos muestra la situación financiera de la empresa. Falso.
Porque son los que se deben de Porque nos llevar ayudan a saber en si un una periodo empresa de es tiempo. rentable o no. Porque son los que sirven para cuantificar los hechos en un periodo de tiempo. Falso. Porque nos muestran los derechos y las obligaciones que tenemos como empresa. Falso. No es porque son el resultado de demás cuadros. Porque son los que... Licenciado, no es para mostrar interesante lo que acabas de decir, porque muestran el resumen de todos los estados financieros secundarios y acá se concentran en los estados financieros que podríamos llamarlos principales. Muy interesante. Falso. Licenciado, no es ahí donde miramos la rentabilidad de la empresa. Falso. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Ustedes tienen en su vocablo, estos son los estados financieros básicos. Nítido, fabuloso, bravo, excelente. ¿Por qué son básicos? Que no se le olvide, mijo. Porque son los que se aplican a cualquier actividad económica. Lo que significa que son universales. Lo aplica la industria, el comercio, la agricultura, el sistema bancario, el sistema de servicio, explotación o extracción, piscicultura, las ONG, las asociaciones, etcétera, sindicatos, etcétera, 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 etcétera. Los estados financieros son básicos porque tienen aplicación universal. Por eso es que son básicos. Que no se les olvide. Tenemos entonces ante el balance de situación, que ya sabemos qué es, ¿sí? Tenemos nuestro balance de situación en donde ya tenemos la estructura financiera, es el cuadro. Vuelve otra vez la necedad y la terquedad que dice, es un cuadro de números que muestra las propiedades al costo depreciado y el pasivo y el capital neto de dicha económica. Es un estado financiero estático porque presenta a una fecha determinada. ¿Sí? Ese es el concepto del balance de situación. Tenemos ahora la estructura activo no corriente, activo corriente. Tenemos que los activos no corrientes son aquellos activos, ¿sí? Que no son, ¿sí? Liquidados. O sea, aquellos activos, ¿sí? Que generan capital de trabajo, ¿sí? Pero por su utilización dentro de la empresa, ¿sí? Por el otro lado, los activos corrientes son aquellos bienes y derechos que sí generan el capital de trabajo por su realización, ¿sí? En un ciclo normal de operaciones, ¿sí? Son aquellos bienes y derechos que se espera sean realizados en un periodo de 12 meses y que al convertirlos en efectivo
u otro medio equivalente no esté restringido. A diferencia de los activos no corrientes que solo generan capital de trabajo por su utilización, estos activos corrientes generan capital trabajo por su realización. Los no corrientes por su utilización, los corrientes por su realización. Tenemos entonces que el pasivo corriente son las obligaciones de la empresa que espera realizarse en un año. Y el pasivo, o sea, el pasivo no corriente, ¿sí?, corresponde a las deudas a largo plazo. Esto es un repaso de lo que ustedes ya conocen, ya saben. Y por el otro lado, tenemos que la estructura de, del balance o del patrimonio, ¿sí?, en cumplimiento a la importancia relativa de donde los estados financieros deben mostrar las cifras materiales, su estructura debe contener como mínimo, vamos a ver, es lo que activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, inversiones financieras, inversiones en empresas afiliadas, otros activos, activos corrientes. Hablamos primero de los inventarios, de los deudores comerciales. No existen clientes. Clientes no existe esa cuenta, son deudores comerciales o cuentas por cobrar, no son clientes. Anticipos, efectivos u otros medios de liquidación, el total del activo. Esa es la parte introductoria de lo que sería el balance de situación. Por el otro lado, tenemos el pasivo y patrimonio. Se inicia con el patrimonio, capital pagado, las reservas, las pérdidas acumuladas, las ganancias acumuladas, intereses minoritarios, pasivo no corriente, préstamos con intereses, impuestos diferidos, otras obligaciones, obligaciones de retiro. Estas obligaciones de retiro son las famosas indemnizaciones. Pasivo corriente, proveedores o cuentas por pagar, acreedores, cuentas por pagar diversas, préstamos a corto plazo, provisión para garantías y el total del pasivo y patrimonio. Observe algo, ¿sí? Que acá nosotros manejamos reservas, pero ya vamos a platicar del tema cuando comencemos a ver las pymes, ¿sí? Bueno, partidas adicionales son las partidas que dependerán de su importancia relativa. Estas son partidas especiales, ¿sí? Pues que dependiendo el nivel o el tipo de empresa que se trate, se van a mostrar. Son las que se van a desarrollar. Por su parte, el estado de resultados vuelve otra vez la palabrita, cuadro de números, que nos presenta los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo de tiempo determinado. Tiempo establecido como el resultado final, la ganancia o pérdida del periodo. Estado financiero dinámico, por referirse en un periodo de tiempo. El otro era estático por estar a una fecha determinada. Este es dinámico porque comprende de una fecha a otra fecha. Forma de presentación.
Existen dos formas de presentación del estado de resultados, ¿sí? El método de la naturaleza de los gastos y el método de la función de los gastos, ¿sí? Vamos a ver en detalle esto. El método de la naturaleza de los gastos consiste en agrupar los gastos del estado de resultados de acuerdo a su naturaleza, o sea, los ingresos en un grupo y los gastos en otro grupo. De acuerdo a la naturaleza, por un lado los ingresos y por el otro lado los egresos. De acuerdo a la función, que es el que conocemos nosotros, ¿sí? Este es el que consiste en clasificar los gastos de acuerdo a su función como parte del costo o del departamento a donde se desempeña. Dicho de otra manera, es el tradicional estado de resultados que nosotros observamos al momento de realizar el mismo, ¿sí? Entonces tenemos acá, por el método de la naturaleza, ¿sí? A ver si me muestra acá. Acá está, los ingresos, ¿sí? Otros ingresos, egresos y costos, variaciones de inventario, materialidad, en materia prima consumida, gastos personales, gastos de operación, depreciaciones, otros gastos, resultados de operación, gastos financieros, ganancia o pérdida antes del impuesto, el ISR y la ganancia neta. Si se dan cuenta, agrupa los ingresos por un lado y los egresos por otro. Y para determinar la diferencia entre la utilidad de los ingresos menos los costos y los gastos. Esto es de acuerdo a la naturaleza, pero a nosotros nos interesa de acuerdo a la función, a la funcionabilidad. Esta funcionabilidad parte del ingreso a las ventas, costo de ventas, margen bruto o ganancia bruta, otros ingresos, gastos de operación, gastos de venta, gastos de administración, otros gastos de operación, resultados de operación, gastos financieros, participaciones de afiliadas, ganancias antes de impuestos, impuestos sobre la renta, ganancia o pérdida después del impuesto, interés minoritario, ganancia o pérdida y la ganancia neta. Este es el tradicional estado de resultados, ¿sí? O sea, este es el tradicional cuadro, el que nosotros conocemos ante todas las contabilidades que hemos visto y analizado. Es un estado de resultados de acuerdo a la función del gasto. Cuando es de acuerdo a la naturaleza del gasto, se agrupan por ingresos y egresos. Muy bien. Estado de cambios en el patrimonio. Otra vez, cuadro numérico. Todos son numéricos de una entidad que muestra el movimiento del patrimonio de los inversionistas, ¿sí? Ocasionado por ganancias o pérdidas, pérdidas acumuladas, ganancias acumuladas, reservas, las que tenemos en el estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Esto, de acuerdo a la normativa PYMES, tenemos un punto específico para este tema. El siguiente cuadro tenemos ya la información adicional en el estado de patrimonio neto, ¿sí? Tenemos operaciones de capital, decremento o decreto de dividendos, ¿sí? Saldos de pérdidas y ganancias, valor en libro de las acciones,
prima sobre acciones, ¿sí? Perdón. O también puede incluir descuentos sobre las acciones. Pero esa es una información adicional que va en el estado de cambios de patrimonio de la empresa. Seguidamente vamos a obtener esto, como les decía yo, este es un repaso de los estados financieros básicos. Ya saben por qué son estados financieros básicos. Y acá solo estamos viendo cuál es la estructura. No estamos diciendo cómo se hacen. ¿Cuál es la estructura de estos? Tenemos el saldo inicial, el cambio a las políticas contables, saldos reexpresados, superávit por revaluación, déficit por revaluación, ¿sí? Diferencias, conversiones en moneda, pérdidas y ganancias no operadas en el estado de resultados, ganancia neta del periodo, dividendos decretados, dividendos en acciones, saldo final. Y acá vienen todos los superávit. Por revaluación, por excedentes en revaluaciones e inversiones, son partidas especiales que se dan en los estados financieros, ¿sí? Partidas extraordinarias, ¿sí? Igual a la ganancia neta del periodo. Vamos a observar nosotros cuando hagamos el ejemplo de esos estados financieros, vamos a ver en detalle todas estas partidas. Ahorita solo estamos viendo la parte teórica de esto para que ustedes les puedan tomar las pantallas correspondientes y así tengan la estructura. Recuérdese, alumno, solo vamos a ver la estructura de los estados financieros. No vamos a cómo se elaboran los estados financieros. Ese es tema de otra materia. Acá solo vamos a ver si la estructura es correcta o no. Flujo de efectivo es otro cuadro de números que demuestra los movimientos de caja como sus equivalentes. Aquí cuando hablamos de los equivalentes estamos hablando de los ajustes de las partidas no monetarias para que únicamente nos queden los movimientos en efectivo. ¿Qué movimientos en efectivo son? O sea, corresponde a los documentos o títulos valores que son convertibles en forma inmediata, o sea, que son disponibles a corto plazo. Tenemos entonces ahora que el flujo de efectivo se presenta bajo el método indirecto. Esto lo miran en contabilidad. Nosotros acá no vamos a ver, acá solo vamos a observar la estructura de este estado financiero básico. Los elementos del flujo de efectivo. Este cuadro nos clasifica sus actividades por 3 títulos: actividades de operación y actividades de inversión y actividades de financiamiento. Temas que ustedes conocen. Acá solo estamos repasando la estructura. Tenemos entonces que como actividades de operación, ¿sí? Dentro de este grupo se clasifican aquellas partidas que son del giro normal del negocio. Y aquí me está poniendo varios ejemplos. Ay, perdón. Me pone varios ejemplos generales de lo que son las actividades de operación. Son las actividades que pertenecen al giro normal del negocio, ¿sí? Entonces son esas actividades las que nos suscriben a nosotros en esta situación. Tenemos entonces ahora por su lado las actividades de inversión.
estas son las que permiten la expansión de la empresa, o sea, que no son del giro normal del negocio. O sea, estamos hablando de la compra de bienes de capital. Acá nos muestra los ejemplos para que nosotros tengamos una idea de cuáles pueden ser esas actividades de inversión, ¿sí? No vamos a ver cómo se elabora un flujo de efectivo, pero sí vamos a ver cómo se estructura, y por eso es que se les están mostrando estas pantallas. Bueno, entonces acá tenemos ya todas que se clasifican en las actividades de inversión. Y tenemos las actividades de financiamiento. Estas clasifican las partidas que no hayan sido estructuradas en los dos grupos anteriores, ¿sí? Y que significan para darle financiamiento adicional a las operaciones de la empresa, ¿sí? Entonces tenemos acá, sí, que estas empresas o este grupo de operaciones en español son aquellas las que le van a dar un financiamiento extraordinario a la empresa. Un financiamiento que no está contemplado en las actividades anteriores. Entonces tenemos ahí las tres clasificaciones de las actividades. La acción, las que sirven para el giro normal del negocio, las de inversión que son para expandir la empresa, y las de financiamiento es el aporte adicional de fondos para el giro normal del negocio. Muy bien. Tenemos ahora entonces que las características de los métodos es que el método directo, ¿sí?, es el que nos presenta por separado las distintas actividades en el flujo de efectivo. Y el método indirecto, que es el que acostumbramos a utilizar en auditoría, partimos de la ganancia o pérdida del periodo y le ajustamos las operaciones que no manejan efectivo para determinar los movimientos de las actividades de operación, y le agregamos actividades de inversión y actividades de financiamiento. Es un método más sencillo, ya que el método directo obliga a hacer una conciliación de las actividades de operación. Ejemplo que estamos mencionando, así estructuralmente abstracto, de cómo podría ser un flujo de efectivo por actividades de operación. Si se dan cuenta, parte de todas las actividades del giro normal del negocio. El método directo, el flujo de efectivo por actividades de inversión, como les decía, son la adquisición de, sí, la expansión de la fábrica. O sea, en otras palabras, son la compra de los activos no corrientes o la venta de los activos no corrientes. Tenemos ahora las actividades en método directo de las actividades de financiamiento. Ahí tienen un ejemplo de cómo pueden ser todas estas actividades de financiamiento. Si observan ustedes, esas actividades de financiamiento no aparecen, ¿sí?, en los rubros anteriores, ¿sí?
Entonces ahí tenemos un ejemplo cómo el estado de flujo de efectivo separa por el método directo todas sus actividades por los distintos tres grandes grupos. Tenemos entonces ahora el método indirecto, que es el que acostumbramos a hacer. Si usted observa, el método indirecto parte de la utilidad o ganancia del ejercicio y le suma y resta las partidas que no manejan efectivo y le adiciona, ¿sí?, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Esto con el objetivo de llegar al final. Vamos a ver la siguiente pantalla. Vamos a ver las actividades de inversión que sean las mismas que en el método directo, ¿sí? Y tenemos las actividades de financiamiento que eran también las mismas que el método indirecto, para llegar al final, a llegar al mismo resultado, para que podamos tener estos datos. Solo es pantalla de presentación de lo que son las políticas contables o notas a los estados financieros. Estas son partes integrantes de los estados financieros porque son las que integran los estados financieros como tales, ¿sí? Tenemos entonces que en el contenido tenemos las bases y mediciones de los estados financieros, las políticas específicas de su utilización. Veamos entonces cuáles pueden ser esas políticas. Y acá son todas las notas a los estados financieros, que usted va a ir observando. Estas las vamos a ver con detalle, pero acá solo les estamos presentando una pantalla que las notas a los estados financieros son las que explican la integración de los estados financieros. Tenemos entonces también, como también continuando con las políticas, que desen cuenta ustedes que son todas aquellas que componen los estados financieros. Entonces, al día de hoy hemos observado, hemos presentado, ¿sí?, nosotros la estructura de los estados financieros básicos. Lo más importante es observar que esos estados financieros básicos son porque tienen aplicación universal, ¿sí? Acá ya les anotaron el link para la asistencia y vamos a cederle la palabra en estos minutos que quedan al licenciado Otoniel por si tiene algún mensaje respecto a la integración de los grupos. Estimado Otoniel, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, compañeros. Acá les dejé el link de la asistencia. La asistencia la vamos a cerrar 2 minutos después de que se termine la clase. Esto porque en ocasiones anteriores se ha dado el problema que ya no pueden marcar asistencia porque ya están en su otro curso. Entonces, para no afectarles, no se les va a dejar abierta la asistencia. Igual para que estén atentos a marcarla. También les voy a habilitar en el Classroom una tarea para que ahí puedan subir ustedes su archivo de grupos que espero ya tengan completos para que así puedan tener los datos. Ahí les voy a dejar la instrucción de cómo quiero el reporte para que sea más fácil de manipular. Y cualquier otra información estén atentos al Classroom que ahí se las voy a colocar. Únicamente, licenciado. Perfecto. Bueno, mis estimados jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nosotros siempre nos vamos a estar comunicando con ustedes. Les recuerdo
la clase de hoy sí va a ser grabada y subida a Classroom, o sea que a más tardar mañana ustedes van a tener esa grabación correspondiente.